Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, primero que todo agradecer la asistencia de todos ustedes, agradecer al profesor Manuel Benito Chacón por permitirme participar en este seminario. Y bueno, el tema que es parte de esta ponencia refiere a una preocupación que yo tenía desde que empecé el tema de tesis. Yo me centré más que todo en lo que fue la construcción de caminos como un bien público, como un bien común, pero es un tema que es muy amplio, es un tema que todavía se puede trabajar bastante en distintos, a lo largo, digamos, de este periodo, de este siglo XVIII. Y bueno, yo primero voy a hacer una aclaración, que es que me voy a referir a casos de Costa Rica. Hago esta aclaración porque hay una gran cantidad de estudios sobre bienes comunes, sobre la administración y el gobierno de los bienes comunes para el caso de América Latina. Muchos de esos estudios, hay mucha producción, por ejemplo, para las tierras ejidales en México, bueno, y en otros. Y bueno, esto que yo estoy haciendo, que estoy trabajando, es apenas una pequeña o un inicio de una investigación sobre los bienes comunes durante el periodo colonial. La otra aclaración es que el contexto en el cual yo estoy desarrollando esta investigación es el contexto de una colonización gradual del noroeste del Valle Central, más o menos mediados del siglo XVIII, y bueno, todo ese proceso durante esa segunda mitad del siglo XVIII, donde se empiezan a formar estos pequeños núcleos en el oeste, hacia el noroeste del Valle Central, donde se empiezan a formar, digamos, estos pequeños núcleos, como por ejemplo la Villa de la Boca del Monte, la Villa de Cujuquí, bueno, etcétera, todo lo que se va a convertir en estos principales pueblos del Valle Central: Heredia, San José, Alajuela. En ese contexto hay otra aclaración que hay que hacer, que es que no, durante este periodo y hasta más o menos principios del siglo XX, que en realidad ya se empieza a establecer los ayuntamientos, no va a haber una presencia fuerte del Estado en en estos pequeños núcleos. Sí, está la autoridad del gobernador y la autoridad de los tenientes de gobernador, pero es una autoridad que es muy, digamos, que como algunos de estos núcleos de población apenas se están conformando, entonces es muy poca la presencia de estas autoridades. Entonces, por ejemplo, no hay una autoridad que esté, por ejemplo, administrando o verificando, no, bueno, administrando el uso de estos bienes comunes. ¿Cuáles son estos bienes comunes? Por ejemplo, los bosques. Los bosques que son tan importantes para obtener frutos, para obtener maderas, para obtener leñas, por ejemplo. Los suelos, que son sumamente importantes para la agricultura, las fuentes de agua y las canteras, que en este caso las utilizamos o su uso es sumamente importante para lo que es la construcción de caminos y para lo que es la construcción de obras de infraestructura. Los caminos no son un bien común en el sentido, en su sentido, por así decirlo, en su significado. ¿Por qué? Porque no es un bien común que se va a gastar, no es algo que se va a agotar, es algo que está ahí, pero que requiere el mantenimiento y requiere de la cooperación de una población para que se mantenga en el tiempo. En la explotación, bueno, vamos a ver, en la explotación de los bienes comunes siempre se pueden observar dos estrategias. Esas dos estrategias, en este caso, la primera sería lo que se conoce como el free riding, que es literalmente viajar de gratis. En este caso, digamos, es una estrategia oportunista, que por ejemplo, un caso, bueno, el texto que está ahí es una cita que es tomado de un documento colonial en donde se puede ver precisamente, perdón, yo desde hace rato estoy hablando y pasando la presentación aquí, perdón. Esta estrategia del oportunismo, del free riding, es precisamente eso, es tomar ventaja de un bien a expensas de otros, como por ejemplo, una persona que se dedica a explotar leña de forma irracional, por así decirlo, o de forma en que ese bien se pueda agotar y que por supuesto pone en peligro
la explotación de otras personas que también son usuarias de ese bien colectivo. Entonces, por ejemplo, aquí se habla de que José Ana Jiménez comunica el 15 de enero de 1816 a Santos Lombardo, que en ese momento era jefe político interino, que en la construcción de una acequia en la villa de San José solo han concurrido algunos vecinos pudientes con la nimiedad de 15 pesos. La queja es, en este caso es clara, la queja que se está poniendo es que unos poquitos, unos están contribuyendo con muy poquito y una gran cantidad de personas son los que están contribuyendo con la mayor parte para la reparación de este puente, de esta acequia. Mientras tanto que la otra estrategia es la cooperación, que en este caso es contribuir al sostenimiento de ese bien. ¿Por qué? Porque es importante para que todos puedan obtener beneficios de ese bien, que todos puedan obtener leña, que todos puedan obtener frutos, que todos tengan la oportunidad de utilizar los suelos sin que estos se desgasten, etcétera, etcétera. Bueno, y bueno, hay también un ejemplo que es tomado de fuentes coloniales. Nos habla de un vecino del barrio de Chircagles que indicaba en febrero de 1812 que en el mismo barrio se comprometían a componer puentes y pasos en nuestro barrio y que se omita el trabajo de las otras que no son de nuestro terreno. Entonces, hay una palabra muy importante que es nos comprometemos. Hay un compromiso de parte de los usuarios de ese bien público a darle sostenimiento. Ahora, la parte, ya digamos, esto es como la parte más teórica, todo lo que es esta cuestión de las estrategias del oportunismo y de la colaboración o de la cooperación. Ahora, hay una cuestión importante en lo que es la administración de los bienes comunes, que es la forma en la cual nosotros vamos a tratar de administrar de la mejor forma o de la forma más racional esos bienes comunes. Y eso se hace a través de lo que se conocen como instituciones. Este concepto de instituciones yo lo tomé de la teoría de la elección racional. Es un conjunto de principios que hablan precisamente de esta cuestión de qué hacemos cuando no hay cooperación, por ejemplo. Entonces esto se deriva, por ejemplo, de un artículo de los 60 de un biólogo que se llama Garrett Hardin, que nos habla, o que se llama La tragedia de los comunes, que es precisamente esa cuestión de que si no hay una forma de administrar un bien común, si no hay reglas, si no hay medios de administrar eso, entonces simplemente los comunes se van a desaparecer. Entonces de ahí se sacan varias estrategias, o puede ser el control por parte del Estado, puede ser el control por parte, digamos, de la iniciativa privada, que en ambos casos siempre, digamos, se trata de establecer como un control para tratar de evitar el rápido desgaste de los bienes comunes. Entonces, el concepto de institución que yo tomé es de este cuerpo teórico de la elección racional, pero que se centra en lo que es la parte de las reglas. Cuando nosotros escuchamos la palabra institución, nosotros a veces imaginamos, por ejemplo, un cuerpo jerárquico. Por ejemplo, si hablamos de la iglesia como una institución, del ejército como una institución, nosotros lo que nos imaginamos a veces es ese cuerpo jerárquico de una cabeza y las personas que están en la parte de abajo de esa estructura jerárquica. Pero el concepto de institución que yo manejo o que manejo en este estudio se obtiene principalmente el que maneja este concepto es un historiador económico que se llamaba Douglas North, que también, bueno, él era economista, ganador del premio Nobel en Economía, que lo que dice, que utiliza este concepto para hablar de conjuntos de reglas, que pueden ser formales, aquellas que están por escrito, aquellas que están en los códigos, en las ordenanzas, en las leyes, en los decretos, y las informales, que son aquellas que no son reglas que no son dichas, son reglas que, por ejemplo, se sancionan por la costumbre, como por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, nosotros no necesariamente está escrito que en un evento de este tipo, con cierta solemnidad,
a la gente no se le indica por escrito que tiene que permanecer en silencio. Entonces es una regla no escrita y es una regla que es por costumbre de que las personas presten atención y, digamos, se mantengan en silencio hasta que la persona exponga. Eso, digamos, es más o menos la diferencia entre estos dos tipos de instituciones. Ahora, las instituciones, lo más importante o el objetivo básico de las instituciones es volver los comportamientos predecibles, es hacer que la gente se comporte de forma predecible. Entonces, otro ejemplo del quehacer diario, el semáforo en una carretera. Lo que pretende el color rojo es que todos se detengan y que permitan el paso de los peatones, y el color verde ahora sí que transiten los vehículos. Entonces, digamos, las instituciones para tratar de hacer estos comportamientos predecibles, estos se pueden cumplir a través de dos medios, que en este caso sería el cumplimiento voluntario, que es que, digamos, nosotros nos comprometamos a que vamos a cumplir una regla, a que no vamos a matar, a que no vamos a robar, etcétera, etcétera. Ya, es un compromiso que nosotros tenemos, pero para eso también hay otro tipo de cumplimiento, que es el cumplimiento bajo coacción, que ya es obligando a una persona a través de en este caso, a través de un cuerpo policial, a través de, qué sé yo, del ejército, digamos, o de algún método de uso de la fuerza, o que no necesariamente puede ser a través de la fuerza, sino que también puede ser a través de, por ejemplo, multas, por ejemplo, a través de impuestos, a través de sanciones que no necesariamente sean físicas, sino también pueden ser pecuniarias. Para el caso de este estudio, las fuentes que yo he logrado consultar y que están disponibles en el Archivo Nacional, a través de los cuales se puede estudiar este tipo de bienes comunes. Las fuentes que yo he consultado son lo que se llaman los bandos de buen gobierno, que son, por así decirlo, reglas que establecía, por ejemplo, el gobernador de la provincia, en donde se establecía, por ejemplo, las reglas de uso cotidiano, como por ejemplo regular el comportamiento público, digamos en espacios públicos, regular lo que son, por ejemplo, el funcionamiento de los mercados, del mercado local, etcétera, qué sé yo. Distintas reglas que son digamos, de comportamiento cotidiano. También está lo que es el estudio de los ejidos, que eso ya son fuentes que se encuentran dispersas en varios fondos del Archivo Nacional. Principalmente el fondo en que más se encuentra eso es el que se llama Complementario Colonial, digamos que tiene una variedad enorme de documentos. Bueno, también puede ser en Colonial Cartago y en Guatemala, pero principalmente como las tierras ejidales o como los ejidos pertenecían a la ciudad de Cartago, entonces lo más común es que encontremos referencias a este tipo, digamos, de bien común en las fuentes de Cartago. Y también en las actas municipales, y estas son más abundantes. Sí tenemos, digamos, suficientes actas municipales después de lo que fue, bueno, el establecimiento de los ayuntamientos después de la Constitución de Cádiz, y un breve periodo después de 1774, en donde se restableció el Cabildo de Cartago. La metodología que utilizo yo es para estudiar, digamos, estas reglas, para estudiar todo este fenómeno. Yo lo que voy buscando son precisamente las reglas, son precisamente las acciones que se espera que se utilice, que la gente cumpla. Esto, digamos, ya buscando cómo, por ejemplo, cómo se regula el uso de los bosques, cómo se regula, por ejemplo, cuánta cantidad de leña se puede extraer, en qué momento se puede extraer. Por ejemplo, en los suelos, en las tierras ejidales, cuánto tiene que pagar una persona por tener acceso a esas tierras, por ejemplo. Entonces, buscar todo este conjunto de reglas y, bueno, buscar los mecanismos para hacerlos cumplir. ¿Quiénes los hacen cumplir estas reglas? Okay. ¿Quiénes las hacen cumplir? Si, digamos, hay una persona... ¿Cuáles son las autoridades que en ese momento hacen cumplir estas reglas? Si es, qué sé yo, el juez de
el juez de paz, qué sé yo, el jefe político, lo que se llaman los alcaldes pedáneos, los alcaldes de cuartel, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los castigos? O sea, cuáles son las sanciones que se le pone a la persona que no cumple con las reglas, y también cuáles son las recompensas. Y las recompensas son importantes porque las recompensas también ayudan a reforzar la regla, a hacer que la gente se comporte. Si la gente se comporta, si la gente contribuye y la gente coopera, entonces las recompensas lo que hacen es precisamente reforzar esa regla y digamos, premiar a las personas obedientes. Y estos son algunos ejemplos, ahora sí, de lo que he ido encontrando. Por supuesto que yo lo que estoy haciendo es clasificar, digamos, los tipos de, primero clasificar por tipo de bien común, si se refiere a bosques, si se refiere, por ejemplo, a caminos, si se refiere, por ejemplo, a tierras ejidales, e ir desarrollando o buscando todo lo que son las reglas de cómo se administran esos bienes. Entonces, aquí, por ejemplo, dice el 13 de diciembre de 1724, el gobernador Diego de Laya ordenó que no se prosiga con la construcción de zanjas en las tierras de los valles de Barba. Esto es una regla que, digamos, lo que pretendía era evitar que la gente construyera zanjas alrededor de las tierras, porque las zanjas servían para evitar que el ganado se metiera a las cementeras, que en este caso son estas tierras comunales o tierras ejidales. Y bueno, ahí hay dos reglas que se están tratando de hacer. Una, mantener lo que es, regular lo que es, o cuidar que no se metan los animales a las tierras a dañar los cultivos, y también tratar de evitar el perjuicio a los dueños de ganado. Este otro ejemplo dice: el 28 de febrero de 1747, el gobernador de la provincia, Juan Gemiri Jonart, no sé cómo se pronuncia, ordena a su teniente capitán San Isidro Castro para convocar a los vecinos de la ayuda de parroquia a la Boca del Monte para que se ponga en marcha los trabajos de conducir el agua a esta población. Ese es otro bien común, el agua, que es sumamente importante. Entonces, aquí vienen las reglas. Suplir las herramientas, o sea, que toda la gente que se presente ayude con las herramientas, a suplir herramientas, que se haga lo que se llama repartimiento, que el repartimiento es un concepto bastante ambiguo en las fuentes en Costa Rica, porque los repartimientos, lo primero que a una persona que estudia, por ejemplo, historia colonial, lo que se le viene a la mente son los repartimientos de indios, por ejemplo. Pero el repartimiento en este contexto significa, bueno, va a sonar obvio, pero repartir en este caso lo que son las contribuciones, lo que son los aportes, por así decirlo, para sostener ese bien común. Es el repartimiento a todo dicho vecindario, atendiendo las fuerzas y posibilidades de cada uno y que concurran por igualdad de días o semanas. Si faltase algún vecino, envíe otro en su lugar a su costo, que pague de su caudal el regular jornal y mantención del peón. Esta regla para mí es muy interesante y es muy importante, porque en el tema de la construcción de caminos, esta era una regla que se utilizaba o que se empezó a utilizar ya después en el periodo independiente, que por ejemplo las municipalidades ya en la época seca, que era cuando se podían construir los caminos, entonces se establecía que las personas contribuyeran a construir los caminos con dinero o con trabajo. Si no lo hacían con dinero, lo hacían con trabajo. Y si lo hacían con trabajo, tenían que presentarse a trabajar cierta cantidad de días, y si no se presentaba, tenía que por lo menos o pagar el jornal de la persona que lo hiciera o mandar a otra persona a hacerlo. Entonces ahí se va viendo un poco la continuidad en este tipo de instituciones. Y en este último ejemplo, dice: el 3 de enero de 1831, la Municipalidad de San José acuerda que, habiendo dado aviso por el alcalde de cuartel de Los Anonos de que algunos individuos han sacado la piedra de aquel paso que cabalmente se necesita para su composición, y que de no repararse con la misma será necesario hacer más gastos para llevarla a otras partes, lo que se vería en perjuicio del público, se acordó prohibir la extracción de piedra en todos los pasos de los ríos cuyos caminos sean públicos, y que para sacarla deberán obtener el permiso de la municipalidad. Entonces, en este extracto que yo saqué de una acta municipal, se puede ver todos esos elementos, se puede ver cuál es la regla, se puede ver cuáles son cuáles son las multas o cuáles son los castigos o las sanciones, y se puede ver cuáles van a ser los mecanismos a través de los cuales vamos a
hacerlos cumplir, cobrar una multa, pagarle una multa a la municipalidad, etc. Entonces, bueno, eso es todo.